Para mí es un momento muy hermoso poder compartir esta mesa, poder presentar a estas personas que están acá a mi izquierda. La verdad que es un completo orgullo de mi parte. Bueno, Beatriz Greco, a mi izquierda, inmediatamente, es doctora en Filosofía y Ciencias Sociales, es licenciada en Psicología y Psicopedagogía. Adriana Fontana, bueno, directora del ISEP, magíster en Diseño y Gestión de Programas Sociales, licenciada en Ciencias de la Educación y profesora para la enseñanza primaria. Y Gabriel Diorio, doctor en Artes, profesor en Filosofía, docente y autor del libro que vamos a presentar. Esto, bueno, es una mesa en donde se presenta un libro sobre un autor que es bastante particular, bastante singular, bastante cercano, para mí al menos, en mi trayectoria profesional y en mis lecturas, y en las lecturas que prefiero y que decido hacer. Y quisiera, a modo de presentación, decir, más allá de los títulos que comenté y que lo dije muy brevemente, hacer mención que el doctorado de Gabriel, por ejemplo, el doctorado de Beatriz, o la tesis de magíster de Adriana, son tres tesis que se detienen especialmente en la obra de Rancière. Me parecía significativo mencionar eso porque se trata de tres personas que han estudiado durante muchos años y de manera muy profunda la obra de Rancière y que es algo que me atrevo a decir, no lo comenté con ellos, pero me atrevo a decir que se trata de un autor que no es leído únicamente por una curiosidad meramente profesional o meramente académica, sino que es un autor que produce un apego, que produce una cercanía. Entonces yo pensaba cuando imaginaba justamente este momento, pensaba en Rancière como un interlocutor vitalicio, como alguien que una vez que se lo lee, que una vez que se aproxima a su obra, nos acompaña de forma permanente, especialmente a quienes somos docentes. Entonces me parece que la presentación de este libro tiene un lugar muy significativo porque vamos a hablar de un libro de un autor que no es solamente un autor que escribe muy bien, que dice cosas muy interesantes, sino que es un autor que nos atraviesa, que hace experiencia con nosotros. Me atrevo a decirlo en nombre de ellos, es un poco también un nombre, a nombre mío que digo porque me ha atravesado bastante su lectura. Bueno, vamos a presentar, como comenté, un libro que se llama, está ahí en pantalla, La curiosidad por las cosas del mundo. Es un libro escrito por Gabriel Diorio, apuntes sobre la filosofía de Jacques Rancière, y compone, como se ve en pantalla, una colección, el principio de una colección, en donde hay otro libro que escribió Javier Trímbol y Ignacio Barbeito, que se llama Sombra Terrible, Sarmiento entre civilización y barbarie, y otro libro más que se llama Un acontecimiento escurridizo, Cordobazo, Sentidos en disputa, escrito por Diego García. Son tres libros que dan inicio a una colección que va a continuar, pero que, bueno, tiene su origen en un ciclo de seminarios que se llama Ciclo de Seminarios entre la Pedagogía y la Cultura, que se compone de 7 propuestas, de 7 seminarios diferentes, dentro de los cuales hay uno que se detiene en la obra de Sarmiento, hay otro que se detiene en la obra de Rancière, hay otro que se detiene en el Cordobazo, y también se encuentran otros seminarios que se detienen, por ejemplo, en la obra de Borges, en la exploración espacial, en la obra de Darwin, en las músicas populares. Entonces son un ciclo de seminario que desde el 2017 le propone a estudiantes de formación docente y a docentes recién egresados aproximarse a una serie de objetos, a una serie de acontecimientos de la cultura que son de enorme relevancia, más allá incluso de la formación disciplinar para la cual se están formando o en la cual se están comenzando a desempeñar. Esta colección, estos 3 libros, son, si se quiere, un desprendimiento de ese ciclo, surgen de ahí, pero cobran una vida propia, una autonomía.
esa autonomía es la que está plasmada acá en este material. Para abrir el diálogo, para dejar de intervenir y pasar este momento que para mí es de mucho honor y al mismo tiempo de un poco de vergüenza por estar acá al frente de estas personas, quisiera decir que Gabriel forma parte, no solo forma parte del ciclo entre la pedagogía y la cultura, como autor del seminario sobre Rancière, y al mismo tiempo es el autor de este libro. Adriana es la directora del ISEP, pero también es mentora de la idea misma del ciclo. Y Beatriz es una lectora especialista de Rancière, pero quería hacer esta aclaración porque Beatriz no formó parte de la elaboración del seminario ni estuvo a cargo de la escritura del libro. Entonces me gustaría, para ya abrir la discusión, proponer como marco, como contexto de intervención, un ejercicio en el cual puedan dialogar Gabriel y Adriana como autores, en un sentido amplio, en un sentido estricto de este libro, y Beatriz como lectora de este libro. Me pregunto, entonces, ¿por qué editar, por qué publicar un libro sobre Rancière y por qué publicar un libro sobre Rancière para docentes? Quisiera hacer esta pregunta con este doble registro, tanto para los autores como para los lectores. ¿Qué lector esperamos? ¿Qué lector queremos? ¿Qué lector buscamos de este libro? Adriana, ¿querés comenzar? Hola. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, de vuelta a los que ya vi hace un ratito. Figurita repetida, pero no me quería perder la oportunidad de participar en esta mesa por los colegas que están aquí y por la obra de Rancière que me inquieta desde hace mucho tiempo. Así que voy a tomar solamente una hipótesis acerca del por qué y después voy a plantear 3 o 4 preguntas más a las que ya trajo Paulo, que también es para nosotros un orgullo y un honor que esté con nosotros. Paulo es el coordinador del ciclo Pedagogía y Cultura ahora, antes fue Laura, y lo han llevado con un cuidado y una atención que es digna de permitirnos este sentimiento de alegría y de ser parte del equipo este. A propósito de lo que él dijo recién, que es un autor que cuando uno lo conoce después se queda, voy a contar la breve situación que me llevó a este encuentro con él. Terminada mi licenciatura, empezaba a explorar asuntos vinculados a lo que me pasaba en el ámbito de trabajo. Yo fui maestra de grado durante 15 años y en ese lugar de una escuela pública, 2 escuelas públicas en la ciudad de Buenos Aires, asistían chicos que estaban en una situación socioeconómica y cultural de bajos recursos. Mi experiencia docente ahí me llevaba a comprender que la escuela generaba un movimiento en esa bajeza de recursos, un movimiento que los ponía en otro lugar y esa sensación de los bajos recursos encontraban en la experiencia escolar un límite. La experiencia escolar, yo me daba cuenta en el trabajo que hacía en las aulas y con mis compañeras en los patios, que algo pasaba en la escuela con esa condición. No sabía muy bien con qué palabras, entonces lo tomé como tema de estudio en mi tesis y me encontraba, para comprender el problema de la igualdad o la desigualdad, con textos de la sociología francesa, desde el reproductivismo, que algunos conocerán, las obras de Bourdieu, Passeron y otros que siguieron a ellos, toda la línea de la sociología francesa, hasta Dubet, para quienes, o antes de ellos, Althusser, para quienes la escuela era o está reconocida por las marcas que deja en relación con la reproducción de la desigualdad social. A contextos desiguales, escuelas desiguales, en contextos de pobrezas, escuelas pobres. Esa era la teoría con la que yo me encontraba cuando quería tratar de comprender lo que les decía al principio, con la experiencia escolar. Me parecía que algo ahí, encontraba un límite, algo ahí no pasaba en ese orden.
en ese lugar y en ese momento me encontré con los textos de Rancière y pude pensar la igualdad en principio, la igualdad en otro punto que no tiene que ver con las condiciones materiales, que tiene que ver, lo voy a dejar a Gabriel que después se explaye sobre esta cuestión. La igualdad en Rancière, Gabriel y Beatriz van a poder avanzar sobre esto, pero en principio no está leída desde una perspectiva en la que lo que importa es la cuestión material. Si no, yo me atrevo a decir, ellos ya después hablar de esta gente diciendo esto, yo cualquier cosa me corrigen, pero sí hay una relación en la que la igualdad puede operar y que tiene que ver con la acción simbólica o con la acción pedagógica. Ahí, como dijo Paulo, empecé a leer a Rancière y hasta ahora sigo con él, pensando las prácticas. Así que voy a compartir acá algunas de las preguntas que Gabriel me permitió con las que Gabriel me permitió acompañar el libro, incluso me ayudó a pensarlas y están en la introducción. Y las traigo acá, las dejo picando y alguno de ustedes seguramente retomará algo. Las comparto con ustedes. En la obra más conocida de Rancière en el campo educativo, El maestro ignorante. Ya el maestro ignorante. Qué provocador, qué disonante. Entonces, ahí tengo una primera cosa que quiero compartir aquí. ¿Por qué esa relación? ¿Por qué esas dos palabras juntas? No me responde el solo hecho de la provocación. Creo que hay algo más ahí que puede venir con explorar esa relación y avanzo sobre otra más ordinaria, si se quiere, pero no quiero dejar de hacerla para que la podamos hablar. ¿Cabe hacerle lugar a la idea de un maestro que enseña desde la ignorancia? ¿Puede un ignorante enseñar? En todo caso, ¿qué es lo que ignora el maestro ignorante de Rancière? Y la otra relación que quiero compartir es la de una idea que está muy trabajada en el libro y en la obra de Rancière, que es la de una relación entre una aventura intelectual, una experiencia igualitaria y la emancipación. Teje una serie de sentido ahí que me gustaría, si alguno en algún momento de su disertación la aborda. Y la última, que queda planteada en la obra esta de Rancière, El maestro ignorante, es que hay una relación entre la explicación y el atontamiento. En la obra de Rancière, el maestro que explica atonta. Y yo tuve muchos maestros cuando fui estudiante que me explicaron y yo creo que lejos de atontarme, me hicieron pensar y me hicieron ver cosas que sola no me daba cuenta. Entonces, la pregunta que tengo es si se puede explicar y emancipar. Para discutirle un poco a Rancière, que tanto le gusta a él discutir a sus maestros. Bueno, muchas gracias. Hola a quienes no nos vimos esta mañana. Para mí también es un honor estar en esta mesa. Tengo que decir aparte que si bien no se sostuvo en el tiempo, compartimos con Gabriel algunos espacios de trabajo desde el Ministerio y aprendí rancerianamente una forma de transmitir. Ahí dejo picando algo que vos trajiste recién, que es explicar y transmitir. Hay algo que se me diferencia, no necesariamente lo pongo en opuestos, pero sí me quedo pensando si es lo mismo explicar que transmitir. Bueno, y eso, les quería contar así como una nota de color que escuchándolo a Gabriel, hace un montón de años, Gabriel, ¿no? Mejor ni digamos. Y bueno, él traía imágenes, lo traías a Thomas Hobbes, yo estaba empezando con el tema de la autoridad, lo traías al pintor de las multitudes, a Weissman, a un pintor argentino, Andrés Weissman. Bueno, y esa posibilidad que yo advertía en Gabriel de traer a la filosofía
como pensamiento al campo de la educación. No justamente para dar sentido o para explicar qué nos pasa o qué no nos pasa en educación o qué problemas tenemos, no una filosofía explicadora que viene a dar cuenta o a darnos el sentido último de lo que debería ocurrir en educación, sino para dejarse atravesar con las herramientas o con esa sensibilidad filosófica, lo diría también, ¿no? Es pensamiento y sensibilidad a la vez, en donde se mezclaban imágenes, autores y formas de mirar justamente escenas. Y aquí a mí me parece que hay algo a puntualizar en relación al método, un tema que vos trabajás en el libro de entrada, ¿no? En el capítulo 1 ya aparece el método de la igualdad, que parece un contrasentido en sí mismo, y bueno, y trabajás ahí la vida, la lectura, el descubrimiento. Para mí también, cuando lo trabajé a Rancière, el detenerme a pensar esta supuesta contradicción de un método de la igualdad, me pareció desafiante, pero creo que efectivamente nos ayuda a considerar cómo podemos avanzar en un pensamiento que complejice, que problematice, que no se quede en una divisoria entre teoría y práctica, en esos binarismos en los que a veces caemos, ¿no? Tanto en las escuelas, en las facultades, en las universidades, en todo lugar en donde circula el conocimiento, se nos arma una dicotomía. Bueno, todo muy lindo lo que dicen los libros, pero ¿qué hago? La práctica es otra cosa, no es eso que dice Rancière ahí de la igualdad. Es esto que me pasa a mí todos los días. Bueno, yo creo que justamente una de las enormes potencialidades que trae la obra ranceriana y que Gabriel recupera en el primer capítulo es este método de la igualdad que no se contenta con intentar aplicar una teoría para explicar las prácticas, tampoco nos deja con relatos de prácticas sin atravesarlos con el pensamiento, sino que traza un círculo, dice él. Traza un círculo en donde mete la voz de los obreros del siglo XIX, lo mete a Platón en otro libro, ¿no? A Bourdieu, a la discusión que se está dando en Francia, por ejemplo, en la década de los 80 en relación a la educación. Es decir, fíjense, toma materiales heterogéneos, voces, como si nosotros dijéramos, bueno, para pensar y para pensar en educación, tracemos un círculo, miremos nuestras escenas. ¿Cuál es esta escena en el aula, en el patio, en donde fuera, con estos estudiantes? Y con mi posición de docente, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos esta mañana en relación a la autoridad, para poder construir ahí un material de análisis en donde las voces de los autores, de Gabriel en el libro, de Rancière, en un contrapunto que atraviesa los siglos, tal vez, los espacios, las posiciones. Pero lo interesante, les diría en Rancière, es que todas estas voces son consideradas como iguales. No hay una superioridad de quien teorizó filosóficamente o políticamente por sobre la voz de los trabajadores del siglo XIX en Francia. Ustedes saben que uno de los primeros textos de Rancière es La noche de los proletarios. Y es un texto apasionante, emocionante, porque lo que Rancière trae ahí es el material de su primera investigación, cuando rompe relaciones con su maestro, ¿no? Miren
a dónde vamos a buscar algunos sentidos de la autoridad, digamos. No porque nuestros estudiantes tengan que romper relaciones con nosotros, no lo digo en ese sentido. Pero lo que Rancière advierte es que su maestro Althusser lo que le estaba enseñando era que el marxismo como teoría tenía que ir a explicarles a los obreros por qué estaban en una situación de dominados. Y a Rancière esto le hace ruido y dice, ahí hay una jerarquía entre intelectuales y obreros con la que yo no voy. Entonces se aleja de ese círculo y comienza a investigar un poco azarosamente, ¿no? Él mismo se describe como desordenado en términos de investigación, empieza a buscar en los archivos, porque él lo que estaba buscando eran momentos de igualdad. ¿A dónde se podía ver, tocar, escuchar la igualdad? Y la encontró, ahí también lo encuentra Jacotot, la encontró en unos grupos obreros de mitad del siglo XIX en Francia que durante la noche, en lugar de dormir, escribían, hacían poesía, publicaban un periódico, no sé, creaban música, es decir, rompían con la supuesta linealidad del tiempo que los que trabajan tienen que destinar al descanso para el otro día levantarse y seguir rindiendo en el círculo, ¿no? del trabajo productivo. Esta ruptura del tiempo, me parece que el tiempo también, ¿no? Es una categoría ranceriana central para poder pensar y para poder pensar la escuela también. Lo lleva justamente a escribir La noche de los proletarios, ¿no? Sin metáfora, es decir, es la noche que se ocupa con actividades que no son esperadas para esos sujetos trabajadores. Y es allí en donde él empieza a trabajar con esta idea de una igualdad que irrumpe generando y produciendo procesos de emancipación que no son nunca concluyentes, cerrados, ¿no? Que alcanzan un estado último, sino que son esas transformaciones, esos desplazamientos que hace que alguien ocupe el lugar en que no se lo esperaba, hable y haga de su palabra una voz audible y no una especie de ruido que nadie escucha. Yo un poco algo de esto decía esta mañana, pero bueno, brevemente reitero esta escena que a mí me conmovió porque creo que nunca se la conté a Gabriel, pero antes de empezar a leer a Rancière, yo me encontraba trabajando en las escuelas y aconteció una escena en la cual yo estaba acompañando a estudiantes de últimos años del nivel secundario para participar de un consejo de convivencia. Cuando vamos al consejo de convivencia, los chicos hablan y dicen y critican además cuestiones de esa escuela, algunos adultos se paran y dicen, ¿cómo puede ser que tengan voz? Si tienen voz, vulneran, debilitan mi autoridad. A mí esa escena me conmovió muchísimo, no sabía cómo leerla, pero sabía que me tocaba, me impactaba. Y en ese momento yo estaba haciendo una especialización, me encuentro con mi director de tesis, con el profesor Vermeren, que me escucha y me invita a leer primero El maestro ignorante y después la obra de Rancière. También lo traigo, tal vez resulte autorreferencial, pero fíjense cómo una escena, ¿no?, que puede resultar disruptiva, pero también podría ser naturalizada en una escuela. Podría no verse como escena, podría verse como algo natural, que los adultos digamos cómo pueden ser que estén hablando y que critiquen. Sin embargo, bueno, por alguna razón que no la sé explicar, a mí me movilizó,
pero fue después, con la obra de Rancière y con las herramientas que me ofreció en relación a la igualdad, en relación a lo que implica, ¿no?, que un cuerpo, una voz ocupe el lugar que no se espera que ocupe, reconfigura una escena. La reconfigura en términos igualitarios y la hace una escena política, emancipatoria. Claro, tendríamos que pensar de qué manera esa escena igualitaria, política, emancipatoria es alojada en una escuela, donde en el mismo momento lo que afirmo es, bueno, no tenemos que renunciar al lugar de autoridad, que la igualdad se despliegue y cobre fuerza y cuerpo, no implica necesariamente, para nada, no necesariamente, no implicaría, no tendría por qué vulnerar la autoridad. Con los años, al revés, pensé que lo que hacía esta escena de igualdad, lo que hacía era en realidad fortalecer la autoridad de esta escuela en términos educativos. Le daba mayor sentido al estar de estos chicos y estas chicas que cobraban voz en una situación en la que no se los esperaba. Bueno, no sé si darte el micrófono o... Porque sigo, bueno. Entonces, tal vez con esto que estoy contando me respondo a una pregunta que yo te quería hacer, que igual te la hago, ¿no? Porque seguro que para vos va a tener otras vertientes. ¿Por qué la filosofía para pensar en educación? ¿No? ¿Qué nos ofrece? No como herramientas a aplicar, pero sí como, y el título de tu libro lo dice, como mirada curiosa. ¿Y qué quiere decir curiosidad? ¿En qué pensabas sobre todo? ¿En la curiosidad de los estudiantes, de las estudiantes o en la de los docentes y las docentes? ¿De quién es la curiosidad? Por otro lado, Gabriel, vos tenés todo un despliegue en el campo de la estética, ¿no? Trabajás en temas de arte, enseñás allí, entonces hay en el último de los capítulos del libro el despliegue que hace Rancière en relación a la estética y al vínculo entre la estética y la política. Entonces, también pienso, ¿no?, ¿qué querría decir para nosotros, educadores, educadoras, construir miradas estéticas y políticas? En el sentido en que Rancière lo toma, no lo estético como poder pensar lo bello o lo que genera un objeto, ¿no?, que podamos admirar, sino la estética como una reconfiguración de lo que estamos en este momento experimentando, digamos, de cómo nos disponemos. ¿En qué nos ayuda Rancière a pensar esa disposición de los cuerpos, de las voces, de las maneras de pensar, de las maneras de dialogar con un estudiante? Bueno, esa sería una de las preguntas que me interesaría. Me interesa muchísimo lo que en algunos casos se llama el giro material o el giro sensible. Creo que ahí hay una clave para pensar en educación, ¿no? Cómo configuramos nuestras escenas educativas y cuando se nos hace seriamente complejo sostener la escena educativa, como hablábamos esta mañana con Gabriela, cuando ella narraba, ¿no?, esta dificultad muchas veces para retener la atención de nuestros estudiantes, cuando ofrecemos lo mejor que tenemos y resulta que miran por la ventana, decía ella. Bueno, ¿qué quiere decir hoy configurar una escena educativa? Necesariamente, ¿qué hago? Cierro la ventana, traigo más tecnología,
digo lo que tengo que decir como profe y el que me escucha y el que no me escucha. Me callo, bajo los brazos o insisto, no lo sé, pero pienso, ahí hay algo de construir una escena, que no es algo ya dado. Tal vez podamos pensar, y Rancière nos ayuda en eso, a pensar que las escenas son construcciones, ¿no? Que en esas construcciones se actualiza una igualdad, que está ahí, ¿no? Porque, bueno, esto que preguntabas, Adri, la igualdad para Rancière no es lo homogéneo, no es lo idéntico, no es lo mismo para todos, es un principio que está siempre presente, pero que requiere de acciones que la actualicen. En ese sentido, hay una pragmática, hay algo de un hacer muy concreto, que es como si, bueno, vos traías, ¿no?, lo atrapante de Rancière. Es como si Rancière trajera la filosofía y la parara con los pies sobre la tierra, aunque en el mismo momento es muy poético y bueno, por momentos difícil de entender también, pero no abandona nunca esa heterogeneidad entre el pensamiento y quienes están haciendo cosas. El carpintero, los obreros, el maestro, ¿no? Sus personajes son esos. Y los ves trabajando, los ves haciendo. Y él va buscando en ese hacer los momentos de igualdad. ¿Cuándo esa igualdad se verifica? A mí ahí me parece que hay una clave interesante para pensar justamente en educación y para pensar ese lugar de autoridad habilitante que a mí particularmente me interesa. Cuando hablabas de ignorancia, Adri, se me vino primero una frase de Jacotot y una frase de Rancière. Ustedes saben que el libro del maestro ignorante, y Gabriel lo dice en su libro, bueno, es un texto que por momentos confunde voces, o sea, no sabemos bien del todo cuándo está hablando el filósofo del siglo XX, cuándo está hablando el pedagogo del siglo XIX, y no sabemos bien del todo de qué problemas están hablando, si del contemporáneo, lo que ocurría ahí en los años 80 en Francia, si lo que ocurre... Bueno, ahí de vuelta, ¿no? Me parece que está su método en vincular heterogeneidades, pero que dan a pensar justamente eso que a él lo obsesiona, porque la igualdad para Rancière es obsesión. Bueno, las frases son, Jacotot dice, tengo alumnos que hablan en lenguas que ignoro. Y Rancière dice, se puede enseñar lo que se ignora si se emancipa al alumno. Chan. Después sigo. Si querés. Bueno. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Yo tenía unos papelitos acá que se acaban de desarmar con lo que han dicho Paulo, Adriana. Sí, es como empecé a anotar cosas, preguntas, y efectivamente lo que tenía pensado decir no creo que tenga lugar, pero puede tener lugar otra cosa, ¿no? Que es la experiencia del pensamiento en situación. Antes de empezar a rumiar algunas de las preguntas y de las interpelaciones que hicieron tanto Adriana como Bea, que agradezco de todo corazón, quería agradecer, y lo tengo que hacer porque es de corazón, agradecer a toda la gente que trabajó para la realización de estos libros, de este libro en particular. A mí me tocó ahí establecer una conversación con Barbie Couto, con Laura Percatz, con Agustina Merro, una conversación que duró, no vamos a decir años, pero más o menos, ¿sí? Más o menos. Este trabajo es un trabajo de años, que finalmente se materializa en estos libros
que es un trabajo, digamos, colectivo. La idea de autor, de autora, está puesta en entredicho. Es una autoría colectiva, es una autoría casi institucional. Efectivamente hay nombres, hay responsabilidades, pero es un trabajo colectivo. Y para mí eso tiene un inmenso valor. Hablar del libro como si efectivamente acá estuviéramos ante un autor en particular, ¿no? Por fuera de la institución, me parece que no es hacerle justicia a todo el movimiento que tiene años de trabajo atrás, años en el ISEP. Así que, de corazón, muy agradecido, bueno, desde ya a Paulo, a Adriana y a un compañero que no está hoy acá con nosotros, que es Javier Trimble, y que ha participado del armado, pensado, ¿no? Con Laura, con Paulo, con Adriana, el ciclo de seminarios de Pedagogía y Cultura, que dio lugar al seminario de Rancière y a partir de ahí al libro. La pregunta que hacía Paulo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Rancière? ¿Por qué? Vamos, aquí tenemos 3 libros. Sombra terrible, y aparece el nombre de Sarmiento, ¿no? Un acontecimiento escurridizo, y aparece el cordobazo. Ahora, venimos acá y aparece la curiosidad por las cosas del mundo, y como subtítulo aparece el nombre de Rancière. Hay una disonancia aquí, ¿no? Hay una serie, ¿no? Se trata de 3 libros, pero al mismo tiempo hay una disonancia. ¿Por qué? Porque efectivamente, si uno piensa en Sarmiento, Sarmiento tiene una legitimidad que de alguna manera lo impone como objeto de estudio, de reflexión, ¿no? Cuando uno dice educación en Argentina, de alguna manera la palabra de Sarmiento no deja de ser una palabra ya legitimada, autorizada, para discutirla, desde luego. No legitimada y autorizada como la palabra verdadera, todo lo que podemos decir en torno a la educación tiene que ver necesariamente con lo que ha dicho Sarmiento, sino más bien Sarmiento aparece así como una referencia con la cual discutir, insoslayable. Uno piensa en el cordobazo. Bueno, como acontecimiento político, social en la Argentina, si uno piensa al pasado reciente argentino, el cordobazo también es un acontecimiento insoslayable. Si uno quiere entender el pasado reciente argentino, estudiar el cordobazo, volver al cordobazo, y notable el título, ¿no? del texto, un acontecimiento escurridizo, es decir, un acontecimiento sobre el cual nosotros volvemos una y otra vez y no tenemos una definición, no se cierra la discusión en torno del cordobazo, sino todo lo contrario, volvemos al cordobazo y se abren nuevos sentidos. Entonces, proponer un libro sobre el cordobazo también es insoslayable, y es insoslayable para la discusión entre los docentes, ¿no? Que es lo que nos interesa en este Instituto Superior de Estudios Pedagógicos. Nos interesa la formación docente, nos interesa el diálogo entre docentes. Por lo tanto, decimos Sarmiento, decimos cordobazo, y hay allí, digamos, un nombre y un acontecimiento con el cual vale la pena, ¿no? Pedagogía y cultura, vale la pena discutir allí. Ahora, decimos Rancière y las cosas no son tan claras. ¿Por qué? Porque en la escena, ¿no? Contemporánea, uno puede citar, además de Rancière, a una cantidad de filósofos y filósofas interesantísimos para discutir cuestiones pedagógicas. Entonces, de los 3, ¿no? libros de esta serie, el que quizás requiere un movimiento de mayor legitimación es el de Rancière. ¿Por qué Rancière, ¿no? para la formación docente? ¿Por qué Rancière para discutir estas relaciones entre filosofía y educación? Bueno, hay que leer el libro, ahí hay una respuesta, ¿sí? Hay que leer la introducción al libro que escribe Adriana, hay también ahí una respuesta. En los seminarios que venimos proponiendo todos los años en torno de Rancière, hay allí también una respuesta, pero a mí me gustaría simplemente mostrar, además de la disonancia en términos de peso y de aparente legitimidad, algo que nos permitiría poner en relación a Sarmiento con Rancière, al cordobazo con Rancière. Rancière es un filósofo francés que nació en la década del 40 del siglo XX, todavía
está activo, produce. Y en ese sentido uno se pregunta, bueno, ¿pero qué relación puede tener Rancière con Sarmiento? En apariencia ninguna. Sin embargo, si traemos a las escenas a las que hacía referencia Bea, ¿no? La figura de Jacotot, un pedagogo francés del siglo XIX, o el trabajo de archivo que hace Rancière en La noche de los proletarios, ¿no? Con estos obreros del siglo XIX, empezamos a ver que parte del trabajo de indagación que hace Rancière sobre el archivo del siglo XIX lo aproxima en términos de ideas a la atmósfera en la cual produjo lo más potente Domingo Faustino Sarmiento. Es decir, hay una relación entre Jacotot y Sarmiento, una relación epocal, una relación en la cual los temas, las preocupaciones pedagógicas, de alguna manera reconocían un suelo común, un suelo común. Entonces ahí tenemos una primera resonancia. Cuando Rancière hace el movimiento de ir al siglo XIX, cuando hace ese movimiento nos aproxima también a la atmósfera sarmientina. ¿Por qué? Porque las discusiones que se dan en torno de Jacotot y el método de la enseñanza universal resuenan también en la obra de Sarmiento. Basta con leer Recuerdos de Provincia para encontrar que parte del método que propone Sarmiento en Recuerdos de Provincia tiene ecos, resonancias con el método que propone Jacotot en la enseñanza universal. Digo, ahí tenemos una primera proximidad. Y con el cordobazo, me parece, ¿qué tiene que ver Rancière con el cordobazo? Bueno, pero la experiencia del propio Rancière, recién Bea citaba ese vínculo tan pasional y al mismo tiempo definitorio en la biografía de Rancière que tuvo con Althusser, un filósofo francés que tuvo una influencia notable en la década del 60 y en la década del 70 en Argentina. Hoy es un filósofo que se lo lee muy poco, pero en esas décadas tuvo una influencia notable. Decía, bueno, parte de la ruptura de Rancière con Althusser, con su maestro, procede de la experiencia que tuvo el propio Rancière del Mayo francés. Es decir, una biografía intelectual que se ve interferida, que encuentra un desvío a partir de un acontecimiento político fundamental, ¿no? De la década del 60, fundamental para Francia. Y uno puede pensar, bueno, pero el clima del Mayo francés no tiene una relación con el clima del cordobazo, es decir, no solo por la proximidad temporal, sino también por lo que se estaba discutiendo. Por ejemplo, la relación entre obreros y estudiantes. La relación entre obreros y estudiantes. Entonces, ahí tenemos otra relación de proximidad, ¿no? Entre el Mayo francés y el cordobazo, entre la biografía intelectual de Rancière y todo lo que podemos nosotros aprender de un acontecimiento que es definitorio para nuestra vida política como es el cordobazo. Entonces, estas resonancias no definen y no legitiman a Rancière en este lugar, pero sí empiezan a explicar una aproximación. Ahora, diría una cosita más, y esto ya tiene que ver con todas las cosas que fui anotando aquí y las preguntas que proponían Adriana y Bea recién. La presencia de Rancière para nosotros se legitima en el hecho de que las preguntas sobre las que trabaja son definitorias para pensar la relación entre filosofía y educación, son definitorias para pensar el oficio docente. No tanto sus respuestas, sino sus preguntas, el método con el que trabaja. Lo que de alguna manera legitima su presencia, lo que legitima su voz, lo que legitima el hecho de que lo estudiemos, es que efectivamente, a través de un conjunto de preguntas, de indagaciones, Rancière nos pone de frente los mismos problemas que nosotros enfrentamos en el cotidiano, en el hecho cotidiano de enseñar. Para nosotros eso legitima la presencia de Rancière aquí, en esta serie, y de alguna manera justifica el hecho de que hayamos trabajado durante tanto tiempo sobre este libro. Y ahí quisiera afinar un poquito más este argumento. ¿A qué me refiero
cuando digo problemas definitorios, ¿no?, para encarar la cuestión del oficio de enseñar o la transmisión. Bueno, uno de los problemas definitorios es cómo nosotros tematizamos, problematizamos, conceptualizamos la cuestión de la igualdad. Ese es un problema definitorio, ¿no? Definitorio de la escena contemporánea, definitorio de nuestra experiencia en tanto docentes. Otro problema definitorio es cómo nosotros pensamos la relación entre ignorancia y saber. Ese es otro de los problemas definitorios. ¿Por qué? Porque en función de cómo pensemos esa dialéctica entre ignorancia y saber, nos vamos a plantar no solo en el aula ante nuestros estudiantes, sino en la relación que establecemos entre nosotros, entre colegas. Y la tercera cuestión que quisiera mencionar como definitoria remite a nuestra relación con el mundo, a nuestra relación con el mundo. Y aquí quisiera demorarme, si me lo permiten, un segundito en el título del libro, ¿no? En el título del libro, la curiosidad por las cosas del mundo. Preguntaba Bea, bueno, ¿de qué curiosidad se trata? ¿De qué curiosidad se trata? ¿Se trata de la curiosidad de nuestros estudiantes? ¿Se trata de nuestra propia curiosidad? Efectivamente se trata de ambas, ¿no? En la tradición filosófica, la curiosidad ocupa un lugar central porque es una afección irreductible vinculada al conocimiento, ¿no? Los griegos usaban otra palabra, no la palabra curiosidad, sino asombro. Asombro, ¿no? Asombrarse ante las cosas que nos suceden, ante las cosas del mundo, ¿no? La curiosidad, en ese sentido, aquí en el título, nos permite pensar de otro modo nuestra afección vinculada al conocimiento. Abraham cita que propone a Adriana en el texto introductorio del libro, que dice lo siguiente, es una cita de Arendt, ¿no?, ya que mencionamos a Rancière y a Arendt en la presentación general. Dice Arendt, el mundo es pues lo que está entre nosotros, lo que nos separa y lo que nos une. El mundo es lo que está, repito, entre nosotros, lo que nos separa y lo que nos une. Claro, el concepto de mundo es fundamental para pensar la relación pedagógica porque redefine el modo de pensar otro tándem que forma parte de los lenguajes pedagógicos, que es el tándem que armamos entre naturaleza y cultura. De alguna manera, el concepto de mundo permite alojar las tensiones que nosotros abrimos cuando decimos naturaleza y cultura. Es decir, el mundo nos une, nos separa, permite el encuentro, pero también permite el mundo, justamente, la distancia necesaria para que el juicio reflexionante tenga lugar. Y digo juicio reflexionante, y ahí abro otra línea, de vuelta hacia Arendt, porque el juicio reflexionante es aquello que nos permite, de algún modo, reconocernos, dice Arendt, tomándolo esto de Kant, reconocernos como seres que pensamos. Si hay algo que la filosofía puede, digamos, recordarnos una y otra vez, es que efectivamente, si hay una cosa a la que no podemos renunciar en tanto humanos, es al pensamiento, es a la posibilidad de reflexionar sobre lo que está sucediendo. Bueno, este subrayado que Rancière va a hacer una y otra vez en su obra, también aparece tematizado una y otra vez en la obra de Arendt, ¿no? La necesidad de no perder de vista el hecho de que pensamos. Para Arendt es tan fundamental que cuando escribe su fenomenal libro sobre Eichmann, ¿no?, Eichmann en Jerusalén, Arendt dice que una de las razones fundamentales por las que Eichmann se transformó en el mayor criminal de su tiempo, dice en este libro, que, repito, es un libro que deberíamos discutir mucho más de lo que efectivamente lo discutimos,
Dice, una de las razones fundamentales por las que Eichmann se transformó en el mayor criminal de su tiempo es justamente porque abandonó todo juicio reflexivo sobre sus actos. Abandonó, en nombre de la obediencia, abandonó todo juicio reflexivo sobre sus actos. Y todavía más, ese abandono implica desentenderse del mundo. Efectivamente, abandonar la responsabilidad que tenemos ante los otros y ante el mundo. Entonces, es en ese punto que la noción de mundo, aquí en el título de este libro, es de algún modo una intrusión de Arendt en el mundo de Rancière, ¿no? Es una intrusión de Arendt en el mundo de Rancière, pero es una intrusión virtuosa, en el sentido que nos permite pensar que el pensamiento no puede desligarse de ese vínculo que nosotros tenemos con el mundo. Finalmente, diría, una tercera cuestión respecto de este título, y esta tercera cuestión va directamente a Rancière. Nosotros abrimos el primer capítulo al que hacía mención Bea recién con una cita, ¿no? El primer capítulo tiene este título, El método de la igualdad, vida, lectura y descubrimiento, y lo abrimos con esta cita de Rancière. Dice, lo importante para mí es poder descubrir siempre algo, leer algo que no había sido leído, releer, descubrir, que las cosas sobresalgan, que de pronto se empalmen con otra cosa, que tracen una pista, que hagan resonar una armonía. Lo importante es darme todos los días la posibilidad de descubrir algo nuevo. De algún modo, cuando Rancière habla de método y habla del método de la igualdad, también habla de esto. Subrayo esto. Darme todos los días la posibilidad de descubrir algo nuevo. De vuelta, olvidamos demasiado rápido que esa posibilidad está entre nosotros. Ahora bien, para eso tenemos que recuperar, ¿no?, el deseo, la curiosidad por las cosas del mundo. Desde luego uno podría decir, bueno, Rancière, hay que tener ciertas condiciones para darse la oportunidad de descubrir, ¿sí?, todos los días algo nuevo. Pero lo interesante es pensar qué relación hay entre esta actitud, ¿no?, porque uno podría decir, bueno, cuando Rancière se piensa a sí mismo, haciendo su tarea, se piensa de este modo. ¿Qué relación hay entre esta actitud y lo que podemos llamar el oficio docente? ¿Hay alguna relación entre esta actitud que llama a descubrir todos los días algo y el oficio docente? Bueno, creo que ahí podemos decir una palabra sobre algunas de las cuestiones que proponían Bea y Adriana, sobre todo vinculadas a la cuestión de la transmisión, ¿no?, que es el gran problema del oficio docente, la transmisión, cómo transmitir, de qué modo, qué transmitir. Rancière no utiliza, de vuelta, así como no utiliza la palabra curiosidad, tampoco utiliza frecuentemente la palabra transmisión, ¿no?, la palabra transmisión. Y sin embargo, me gustaría decir algo al respecto. Rancière no piensa en el docente con la lógica de la transmisión, pero sí piensa en el docente con la lógica de la investigación. Esta idea del descubrir algo todos los días, ¿no?, ese descubrir que está acompañado de un conjunto de operaciones, vuelvo a leer, ¿no?, releer, descubrir que las cosas sobresalgan, trazar una pista, que hagan resonar una armonía. Usamos la palabra resonancia recién para hablar de los libros. Esas operaciones son parte de las operaciones del pensar, diría Rancière. Ahora bien, esas operaciones del pensar no pueden desligarse, para Rancière, justamente de este deseo de descubrir. Y el deseo de descubrir está vinculado a la investigación, a la exploración, a la indagación. Por lo tanto, un docente, para Rancière, no escinde el trabajo de la transmisión del trabajo de la investigación. ¿Por qué me interesaría subrayar esto, ¿no?, como cuestión fundamental?
porque de algún modo la investigación permite mantener viva la curiosidad por las cosas del mundo. La investigación, y cuando hablamos de investigación no hablamos simplemente de grupos de investigaciones acreditadas, hablamos de ese gusto que nos lleva a vincularnos con las cosas, no abandonar ese gusto. El abandono de ese gusto nos coloca muy cerca del abandono del pensamiento mismo. Y nos coloca muy cerca de abandonar toda responsabilidad en la presentación del mundo. Por lo tanto, el título del libro intenta justamente dar cuenta de un problema mayor, digamos. Nosotros enfrentamos en la escena contemporánea justamente enormes desafíos en la formación docente, pero también en cada una de nuestras experiencias de transmisión en las aulas. Y de alguna manera lo que Rancière propone en El maestro ignorante, pero también en El desacuerdo, política y filosofía, B hacía mención a la estética, también justamente en Aístesis, en El reparto de lo sensible, en El malestar en la estética, bueno, en cantidad de obras, Rancière lo que propone es justamente, o nos interpela de un modo pragmático, para que pensemos si no hemos perdido este gusto, este vínculo que nosotros tuvimos desde muy pequeños y pequeñas con el conocimiento. Y si no es ese el hecho fundamental, el hecho central de toda experiencia pedagógica, ¿no? Entonces el título intenta dar cuenta de este problema y de este drama, ¿no? De lo que supone para nosotros, en tanto docentes, abandonar demasiado rápido esa curiosidad o abandonar demasiado rápido todo lo que circunda a la investigación. ¿Para qué? Para construir nuevas escenas, como decía Bea recién, y para dar sentido a la cuestión de la igualdad. Y freno aquí, para que hagamos una vueltita más, freno aquí, porque la cuestión de la igualdad, que es central en Rancière, requiere alguna precisión mayor. Bueno, muchas gracias por cada una de las intervenciones. Creo que salieron un montón, una cantidad de cosas enormes, increíbles, en sí mismas. Creo que cada una son un asunto para una conversación larga, sostenida. Hay muchísimas cosas que se podrían recuperar, ¿no? Pero antes una publicidad, si vale la palabra, una promoción. El libro es de descarga gratuita, lo reitero, lo subrayo. Se puede descargar, entren a la página del ISEP, fácilmente se encuentra en las columnas, aparece libros, colecciones, pedagogía y cultura, se puede descargar este libro, los otros dos. Los seminarios son para estudiantes de formación docente y para docentes recién egresados como destinatarios, pero los libros son de acceso libre para toda la comunidad. Quería subrayar eso. Yo estuve mientras exponían pasando algunas páginas. Los libros tienen letra escrita, pero también tienen diferentes objetos, linkean con películas, con imágenes, con acontecimientos. Son de una lectura realmente muy, muy amorosa, muy cuidada. Y bueno, invito especialmente a descargarlos, a leerlos, a compartirlos también con colegas docentes. Otro aviso, estamos muy ajustadas de tiempo. En unos pocos minutos ya tendríamos que pasar a la siguiente instancia y quisiera abrir la cuestión, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, reponer algo que quizás quedó dicho entre líneas o que no se terminó de comentar. Adelanto algo, a mí me pareció que aparecieron muchas cosas, sobre todo esto que reponías al final sobre el cierre, Gabriel, a propósito del concepto de mundo. Yo me pregunto, a partir de la frase que compartiste, tengo alumnos que hablan lenguas que ignoro, me quedé pensando en el mundo, pero también en lo común, en el problema de lo común, que nos liga bien fuertemente Rancière con Arendt. Lo dejo picando, pero al mismo tiempo abro por si alguien quiere agregar algún otro comentario, alguna otra pregunta. Si no, bueno, está esa pregunta por el lugar de lo común, por la importancia de lo común en Rancière y en Arendt. No sé si alguien quiere
comentar, que levante la mano. Han quedado mudos, mudas. Yo digo cosas mientras, si quieren. Así van tomando confianza y se largan. Acá hay otro. Una vinculada a lo que decía Gabriel de esta serie y de aquellas conversaciones con Javier, cuando él dijo, hay como una serie acá, una relación, ¿no? Y una disonancia. A mí me parecía que, volviendo a esas conversaciones, hay un destinatario de estos libros, previo a los libros, previo a los seminarios. Nuestros colegas, que como dijo recién Paulo, están durante la formación docente. Después abrimos a los docentes de los recién egresados, pero cuando imaginamos la serie, el ciclo, pensábamos en los que estaban estudiando y pensamos en el título, piensen ustedes ahora en el título de la colección, Pedagogía y Cultura. Nosotros creemos que está también planteado en la introducción de todos los libros, un prólogo que escribimos con Javier, que responde un poco a la pregunta de Gabriel y anuda con el ejercicio de la pedagogía la cuestión cultural. Entonces, el Cordobazo era un acontecimiento cultural cordobés puesto en la escena docente necesariamente. Teníamos que hablar de esto con nuestros colegas futuros, porque es un acontecimiento propio de aquí. Sarmiento, como dijo Gabriel, de la historia nuestra, de esa historia común que estábamos reconstruyendo en la mesa de la mañana. Nos habla esta historia a todos. Para mí Rancière, él dijo, trajo una disonancia y coincido, pero querría también agregar que es un principio. Él mismo es un principio, porque escuchándolo ahora, Gaby, pensaba, ¿qué nos dice Rancière a los que enseñamos? Descubrir siempre algo nuevo. Ese es un deseo ahí, un método, una tarea docente que está siempre activa tratando de cambiar algo de lugar y ver si hay algo más para descubrir en esto. Un gesto profundamente docente, pedagógico, el de estar buscando algo nuevo. Nos dice igualdad de las inteligencias, y ahora te propongo que te metas un poquito ahí, en eso que dijiste que habría que abordarlo con un detenimiento para cerrar, ¿no? Que Gaby pueda hablar un poquito de la igualdad de las inteligencias, pero este es el supuesto de Rancière, que lo dijo Bea muy bien cuando trajo el ejemplo de la Noche de los Proletarios. Todos tenemos la capacidad de enfrentarse con eso del mundo, que nos encuentra o nos separa, pero a todos nos puede decir algo. Vale igual una voz que otra, siempre y cuando esté tratando de decir algo de esto que ponemos en común, del mundo, en ese registro. Hay una igualdad con la que todo docente se para frente a sus alumnos. Me parece que ahí hace esa ruptura, esa provocación a los docentes, que decía al principio, de decirnos, estar acá no te pone más arriba, te pone en un lugar de igualdad frente al acontecimiento del mundo, de esa exploración del mundo. En todo caso, ahí vea esa asimetría de la igualdad que exige el ejercicio docente, pero que supone que el otro puede comprender este objeto y aquel y el otro, y puede leerlo igual que lo hizo el profesor en algún momento. O sea, es decir, rompe con aquello de a estos chicos no tiene sentido porque no pueden, tienen estas condiciones de vida, no sé, no comieron, no sé, cualquier argumento se desmorona frente a esta proposición ranceriana de la igualdad de las inteligencias. Y eso a mí me parece muy importante ponerlo en la conversación con nuestros futuros docentes. Y por último nos dice también, si abandonás el pensamiento, si te corres de pensar, te desresponsabilizás de tus actos, tomando lo que decía Javier Dal. Y eso, a quien se va a parar frente a un grupo de alumnos, me parece que, lo mismo que lo anterior, está muy bueno ponerlo en la conversación. No podés darte el lujo de no pensar o decir, lo hago porque siempre se hizo así,
si sos docente, porque sobre eso cabalga una responsabilidad que tenés. Y correrse de esa responsabilidad puede tener consecuencias tremendas, como el caso que cuenta Gabriel, se narra en La banalidad del mal. Bueno, y lo último que quiero decir es que estoy muy nerviosa porque está acá sentada Nelia, que fue la directora a la que entrevisté cuando tuve aquella primera curiosidad por la cuestión de la igualdad. Y me da alegría que esté, pero a la vez estaremos respondiendo a lo que me contó cuando aceptó ser parte de quienes me respondía, cómo se podía encarar la cuestión de la igualdad en la escuela. Así que simplemente quería avisar que estoy muy nerviosa. Una pequeña cosita, escuchando a Gabriel, también a vos, Adri, pensaba, varias veces, Gabriel, dijiste, bueno, Rancière no toma curiosidad, no habla de... Yo todo el tiempo digo, Rancière no habla de autoridad, y sin embargo estamos acá hablando de este pensamiento que nos recorre, ¿sí? Porque pensamos con él, no necesariamente pensamos sobre, ¿no?, exactamente sus obras. Yo hace muchos años tuve un gran privilegio que fue hacerle una entrevista en su casa y con mucha timidez le pregunté por la cuestión de la autoridad. Y él me dijo esto: un maestro es solo una autoridad. Ahora, podríamos preguntarnos, bueno, pero entonces, ¿no?, ¿cómo se conjuga la igualdad como principio con la cuestión de la autoridad? Bueno, justamente porque lo que él propone es, en esta doble relación de inteligencia-inteligencia y de voluntad-voluntad, que nuestra tarea es sacar la inteligencia del juego, no porque nos volvamos poco inteligentes, sino porque lo que está en juego ahí es la voluntad, el deseo con que nosotros mismos nos relacionamos con un conjunto de saberes, y es esa voluntad lo que transmitimos y lo que de alguna manera, no sé si la palabra es imponemos, pero ponemos a jugar en la relación pedagógica. El maestro ignorante no es un maestro que abandona la escena, todo lo contrario, la sostiene, la encuadra, dice, buscá, lee, mirá, andá, vení, ofrece material y insiste, ¿sí? Y en ese sentido es que, bueno, no explica, no sé, si ahí hay transmisión y no hay explicación, si ahí hay igualdad, aún poniéndola a su voluntad, ¿no? Recordemos que voluntad e inteligencia son términos de Jacotot y que tienen que ver con la producción del siglo en el que él producía. Pero bueno, quería retomar esto de autoridad e igualdad, ¿no? Hola, tenemos poquito tiempo, ¿no? 5 minutitos. 5 minutitos. Bueno, de vuelta, obviamente, si quieren hacer una intervención, una pregunta, desde ya está súper abierto el micrófono. Mientras tanto, voy con una cita, no para responder esto que está aquí dando vueltas, ¿no?, que es el problema de la igualdad, ¿no?, presuponer la igualdad y actuar en consecuencia, diría Rancière. Presuponer la igualdad de las inteligencias tal como lo hace Jacotot. Cuando Jacotot dice todos los seres humanos tienen una inteligencia igual, y hay que construir una pedagogía a partir de ese principio, claro, pone en estado de conmoción toda pedagogía que piensa que la igualdad está en el horizonte, que es aquello que hay que lograr. Jacotot propone otro principio. La igualdad no es aquello que hay que lograr, sino aquello que hay que verificar en prácticas concretas. Entonces el problema de la igualdad se invierte. Entonces la apuesta ahí, en términos de transmisión, de trabajo pedagógico, adquiere otra relevancia, ¿no? La pregunta, justamente por la figura del maestro, de la autoridad, vinculada a esta idea de igualdad, bueno, ¿no?, la ignorancia. ¿Qué es lo que ignora este maestro? Lo que ignora es la desigualdad. Eso es lo que ignora el maestro ignorante. Claro que todos podemos inmediatamente reponer
la idea de que efectivamente vivimos en sociedades extraordinariamente desiguales. ¿Cómo vas a ignorar la desigualdad? Pues bien, diría Jacotot, y Rancière dice con él, lo que hay que hacer justamente para construir una relación pedagógica, para liberar una inteligencia, es ignorar esa desigualdad y proponer otro punto de partida, proponer un desafío intelectual, una aventura intelectual, proponerla entre colegas, proponerle a nuestros estudiantes una aventura. Están esperando una y otra vez esa aventura. En el libro se van a encontrar con pequeños fragmentos de la obra de Rancière, y hay uno en particular que a mí siempre me llamó la atención, como a Bea le llamó la atención esa respuesta sobre la autoridad, que remite a la figura del maestro. Dice Rancière, para mí, porque él está hablando de su propia formación, ¿no? De su vínculo con la tradición, y él dice, yo no tuve un maestro, tuve muchos. Y dice, para mí la función del maestro es la de ser quien propone. En un momento dado, un objeto singular, un paisaje un tanto misterioso, una pregunta que se nos viene encima y ante la cual hay que reaccionar. Es decir, el maestro siempre propone un desafío, ¿no? Propone una aventura. En el fondo, maestro es todo lo que nos provoca. Habló de provocación Adriana en el comienzo, ¿no? Es todo lo que nos provoca. Y eventualmente todo lo que nos va soplando respuestas con respecto a la provocación. Me gusta esta figura del soplar respuestas, que es la figura del acompañamiento. El maestro no se desentiende de esa aventura, sino que acompaña a la aventura. Esta doble función de provocarnos y soplarnos respuestas pasa por una gran cantidad de textos que pueden ir desde plegarias de niños hasta Kant y Hegel. Entonces, de vuelta, ¿no? El problema de las jerarquías. Una plegaria puede ser un objeto que abra una reflexión sobre el mundo, también la obra de Hegel. Y por toda clase de encuentros que ofrecen personas, tanto como textos. A pesar de todo, es posible decir que la lectura de Jacotot ha sido más importante para mí que la de Heidegger o la de Lacan. Claro, la lectura pensada también como un encuentro, ¿no? La aventura intelectual pensada justamente como la posibilidad de un encuentro con aquello que para nosotros resultaba, hasta hace un ratito, absolutamente desconocido. Poner en vínculo lo desconocido con lo conocido. De eso se trata la aventura intelectual, ¿no? De eso se trata tener confianza en el principio de igualdad. Cualquiera puede pensar, cualquiera puede estudiar. Ahora bien, hay que construir las condiciones para que esa aventura tenga lugar. Y no solo construir las condiciones, acompañar, soplar, ¿no? Es decir, proponer y a la vez soplar, acompañar, estar allí, hacer mundo con los otros. No sé si eso responde a la pregunta por lo común, pero efectivamente creo que la cuestión de lo común tiene que ver con eso. Solo es posible pensar en común cuando construimos una escena en la que estamos juntos pensando, indagando, investigando, ¿no? Bueno, yo creo que por acá va. Bueno, pregunten, discutan. Acá la cuestión es, o se hicieron todos y todas rancerianos, rancerianas, y están absolutamente convencidos, convencidas del principio de igualdad, o no creen en nada en el principio de igualdad. Y entonces dicen no, bueno, me guardo la vena polémica. Dale. Me da más cosas el micrófono. Me recordaba una escena escolar mía de la secundaria cuando, en lo que fue el germen de mi elección para dedicarme a la educación. En una charla con uno de mis profes de historia, yo le pregunté cómo había decidido él, cómo había sabido que quería ser profe de historia.
Y él me cuenta que a él le había gustado siempre mucho leer, cosa que además es mi caso, pero que un día había descubierto que además podía leer para otros. Entonces, que aquellas cosas que le volaban la cabeza, y usó esa expresión, las podía leer para compartir. Y a mí me resultó muy cautivador esa respuesta y no sé si volví alguna vez a preguntarme por qué me había cautivado, pero sí que volví muchas veces a pensarlo a él y a pensar en ese momento fundante de mi propia biografía de formación. Y escuchándolos a ustedes recién, me surge pensar que creo que lo que me cautivó tanto de esa escena es que él en ese momento me puso a mí, su estudiante, a pie de igualdad con su asombro. Y eso me parece que es no solo provocador, digno, sino es profundamente cautivante, digamos, y medio de sentir eso que sentí siempre, eso que él provocó, yo quisiera jamás dejar de hacerlo. Damos por finalizada la mesa, les agradezco la posibilidad de escucharles. Gabriel, como siempre, Adriana, como siempre, Beatriz, te acabo de conocer y también un placer enorme. Bueno, los despedimos, si quieren, con un aplauso de agradecimiento.